Al principio solo había dos hermanos bajo el mismo cielo. Uno ofrendaba con el corazón abierto, el otro con el puño cerrado. Esta es la historia del primer aliento después de la caída. El eco del paraíso aún resonaba en los oídos de Adán y Eva cuando el mundo, aún joven, presenció la primera risa de un niño y luego el primer gemido de dolor. Caín y Abel, dos vidas tejidas del mismo polvo, destinadas a caminar juntas, pero cuyos corazones latían a ritmos distintos. Uno trabajaba la tierra, sudaba bajo el sol y presentaba su esfuerzo. El otro cuidaba de las criaturas, las protegía y ofrecía lo más preciado de su rebaño. Ambas ofrendas subían al cielo, pero solo una fue recibida con favor. ¿Por qué? ¿Fue el capricho de un Dios distante? ¿O fue el reflejo de algo más profundo, algo que yace en el corazón de cada hombre y cada mujer? La envidia nació entonces silenciosa y venenosa. No fue un monstruo con garras, sino un susurro que envenenó la sangre. Y en un campo, lejos de las miradas de los padres, el susurro se convirtió en grito y el grito en silencio. Este no es solo un relato del primer crimen, es el espejo más antiguo de la humanidad, donde vemos reflejadas nuestras propias luchas, el rechazo, la rabia incontrolada, el grito desesperado de ¿acaso yo soy el guarda de mi hermano? ¿Qué desató realmente la ira que cambió la historia para siempre? ¿Dónde estábamos nosotros en ese campo? Este documental no solo te contará la historia, cavará en la tierra de tu propio corazón para encontrar la respuesta. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte este viaje cinematográfico a los orígenes del bien y del mal. Comenta con la palabra guarda si crees que la responsabilidad por nuestro hermano sigue vigente hoy. Comparte este video con alguien con quien necesites reconciliarte. La historia más antigua está a punto de hablarte al presente. Nos vemos en el documental. Episodio 1. La semilla de la sombra. Esta es una historia de dos ofrendas, dos corazones y un único destino que manchó la aurora del mundo. Años después de la expulsión del Edén, la humanidad comenzaba su caminar sobre una tierra que aún recordaba el eco de la perfección. Nos ubicamos en las vastas llanuras de la región de Havilá, al este del Edén, en una era tan remota que el tiempo se medía por cosechas y partos, no por calendarios. El mundo era joven, salvaje y lleno de promesa. La creación respiraba con un pulso fresco. Adán y Eva, los primeros padres, ahora eran forjadores de un nuevo mundo fuera del jardín. En sus manos yacía el peso y el privilegio de llenar la tierra. Su primer hijo, Caín, nació como un grito de esperanza. Eva, con lágrimas de asombro, proclamó: «Con la ayuda del Señor he dado a luz un hombre». En su nombre, Caín, adquirido, resonaba la creencia de que era el inicio del linaje prometido, el que heriría la cabeza de la serpiente. Caín creció fuerte, terrenal. Su vida estaba ligada al polvo, a la lucha contra una tierra que, maldecida por la desobediencia de sus padres, ya no daba su fruto con facilidad. Cada surco era una batalla, cada cosecha una victoria sudada. Su identidad se forjó en el esfuerzo, en lo tangible, en lo que sus manos podían dominar. Luego llegó Abel, su nombre, Ebel, significaba aliento, vapor, algo efímero y delicado. Desde el principio su espíritu parecía diferente. Mientras Caín se inclinaba hacia lo sólido, Abel tenía una mirada contemplativa, atraída por lo viviente y lo que no podía ser controlado. Sus vocaciones los definieron: Caín, el agricultor, señor de los cielos predecibles; Abel, el pastor, guardián de criaturas vulnerables, dependiente de los pastos y el agua que él no creaba. Uno dominaba, el otro custodiaba. En este contraste yacía una tensión no dicha, un malentendido fundamental sobre qué agrada al Creador. Las historias del Edén, del árbol, de la serpiente y de la promesa eran el legado familiar. Para Abel eran un anhelo, para Caín quizás un recordatorio de un mundo perdido por un error que él no cometió. La sombra de la culpa de los padres se extendía sutil sobre la segunda generación. Llegó el momento de presentar ofrendas al Señor, un ritual nacido del corazón, no de un mandato escrito. Caín trajo del fruto de la tierra, era su trabajo, su sudor hecho sustancia, una ofrenda práctica de lo que sobraba. No hubo una búsqueda de lo excelente ni un gesto de entrega total. Era un trato más que una adoración.
Abel, en cambio, ofreció de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo. Los primogénitos representaban lo primero y lo mejor, la parte consagrada. La grasa era considerada la porción más rica, la perteneciente a Dios. Su ofrenda era costosa, simbólica, un reconocimiento de que todo lo que tenía venía del dueño de la vida. Y entonces, el veredicto divino, visible e inapelable, el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero a Caín y a la suya no. No fue un rechazo arbitrario. La Escritura es clara. Dios miró primero al hombre, luego a su ofrenda. El corazón precede al fruto. La aceptación de Abel reveló la integridad de su fe. El rechazo a Caín exponía lo que ya habitaba en su interior. En el rostro de Caín se dibujó el mapa de la caída humana. Herido el orgullo, nace la envidia, la raíz del pecado, la misma que llevó a sus padres a querer ser como Dios, ahora brotaba como una hierba venenosa en su corazón. ¿Por qué él y yo no? Esa pregunta, envenenada por el resentimiento, comenzó a carcomerlo. Su semblante se demudó literalmente, cayó su rostro. El orgullo herido lo encorvó. En lugar de buscar en su interior o acercarse a Dios, se alejó. Llevaba consigo la semilla de la sombra y la regaba con cada paso de aislamiento. Entonces, en un acto de gracia asombrosa, la voz del Señor vino a él. No era la voz del juez distante, sino del Padre que advierte: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Y Dios le dio una elección, la misma que tuvo Adán, la elección moral. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechándote como una fiera. Él te desea, pero tú debes dominarlo. El pecado no era una fuerza abstracta, era un depredador agazapado, listo para asaltar. La responsabilidad última era de Caín, tú debes dominarlo. Fue la advertencia más clara y misericordiosa de la historia, pero Caín ya había decidido. Escuchó las palabras, pero en su corazón el rugido del resentimiento ahogó la voz de la gracia. Creía que su enemigo era su hermano, no la bestia que ya había anidado en su pecho. No hubo respuesta, no hubo arrepentimiento, solo el silencio ominoso de una decisión tomada. La advertencia divina resonó en el aire y luego se apagó. Sin encontrar eco en el alma de Caín, el depredador había sido alimentado. Entonces, Caín habló con su hermano Abel. Las escrituras callan la conversación. ¿Fue una invitación fingida? ¿Un último intento de confrontación? Solo sabemos el resultado. Las palabras que usó fueron el cebo para llamar a su hermano a un lugar de soledad lejos de las miradas protectoras. Caminaron juntos como tantas veces antes, pero esta vez cada paso los acercaba al abismo. Abel, confiado en su hermano mayor; Caín, escuchando solo el latido de su propia ira, que ahora palpitaba en sus sienes como un tambor de guerra. Llegaron al lugar elegido. El viento silbaba entre los pastos secos. El mundo contuvo el aliento. En ese instante, la historia pendía de un hilo. La humanidad estaba a punto de aprender una nueva palabra: fratricidio. Y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel. El primer grito de dolor humano en nacer de la mano de otro humano atravesó la creación. La semilla de la sombra había germinado, pero esto era solo el principio, porque la sangre derramada tenía una voz y clamaría desde la tierra. La primera muerte fue un fratricidio. ¿Cómo responde Dios al primer asesinato? ¿Hay esperanza después de un crimen así? La sentencia que Caín recibirá cambiará para siempre la relación del hombre con la tierra, con Dios y con su propia culpa. No te pierdas el próximo episodio, La marca de la culpa, donde la justicia y la misericordia se entrelazan de un modo aterrador. Suscríbete y activa la campanita para que no te lo pierdas. ¿Crees que el castigo de Caín fue justo? Comenta con justicia o clemencia. Comparte este video con alguien con quien debas hablar antes de que sea demasiado tarde. Episodio 2. La marca de la culpa. La sangre de Abel empapó la tierra virgen y con ella la inocencia de la humanidad murió para siempre. El silencio que siguió al golpe fue más estruendoso que cualquier trueno. Nos adentramos ahora en las horas y días posteriores al primer asesinato, un periodo donde la justicia divina se manifestaría, no con fuego del cielo, sino con preguntas que resonarían por milenios. El acto fue rápido, la conciencia eterna.
En el instante después del golpe, el mundo no cambió de color, pero el alma de Caín sí. La ira que lo poseyó se evaporó, dejando un vacío helado y el peso espantoso de lo irreversible. Allí yacía Abel, su aliento, su hebel, convertido literalmente en vapor que se disipa en el aire frío del atardecer. No hubo lágrimas iniciales, solo estupefacción. El cazador había sido cazado por su propia acción. El depredador del que Dios le advirtió no solo había saltado, lo había devorado desde adentro y había usado sus propias manos como fauces. La pregunta, ¿soy acaso el guarda de mi hermano?, aún no se había formulado, pero su respuesta sangraba en el suelo. La tierra, maldecida ya por la desobediencia de Adán, ahora bebía la sangre de su hermano. Según tradiciones judías antiguas, esto ocurrió el día 14 del mes de Nisan, un día que siglos después estaría marcado por otra sangre sacrificial. La creación gimió por segunda vez, la primera fue por desobediencia, esta por violencia pura. El primer entierro fue un acto furtivo, no un ritual. No hubo cantos, ni palabras, ni familiares que lloraran. Solo el asesinato escondiendo la evidencia de su crimen bajo el mismo polvo del que ambos fueron formados. Creía estar enterrando un cuerpo. En realidad estaba plantando una semilla de culpa que brotaría inmediatamente. El agua limpia la piel, pero no la memoria. La mancha era ontológica. En las culturas antiguas del cercano oriente, la sangre derramada clamaba por venganza y contaminaba la tierra, haciendo que fuera inhóspita. Caín, sin saberlo, ya estaba ritualmente impuro, un hombre tabú. La primera mentira para encubrir un asesinato. La familia, el núcleo sagrado de la humanidad naciente, fue corrompido por la desconfianza. La ausencia de Abel pesaba en el aire, pero la verdad pesaba más en el pecho de Caín. La cotidianidad se volvió una farsa agonizante. La maldición de la tierra, que era general para Adán, se hizo específica para Caín. La tierra que había abierto para recibir la sangre de su hermano, ahora le negaba su fuerza. Era una consecuencia natural de su acto. El que destruyó la vida no podía cultivarla. La creación empezaba a expulsarlo. Y vino la voz del Señor por segunda vez, no para preguntar por su enojo, sino por su crimen. ¿Dónde está tu hermano Abel? La pregunta no buscaba información, buscaba una confesión. Era el eco de la pregunta hecha a Adán en el Edén. ¿Dónde estás? Dios siempre busca al hombre, incluso al hombre manchado de sangre. La respuesta de Caín es el centro oscuro de esta historia. Una mentira seguida de una pregunta retórica cargada de cinismo. Es la negación total de la fraternidad. Es el pensamiento hebreo. Ser guarda de tu hermano. Shomer implica protección activa, responsabilidad. Caín declara que es un individuo aislado, sin lazos morales. Su pecado no fue solo el asesinato, fue la negación de su humanidad compartida. Y Dios dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La palabra hebrea es demim, sangres, en plural, sugiriendo que cada gota, cada vida potencial arrebatada tenía una voz. La tierra se había convertido en su testigo acusador, no hay crimen secreto. La creación misma es un registro incorruptible. Ahora, pues, maldito seas tú, lejos de esta tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. La maldición no fue sobre su persona directamente, Dios aún lo protege, sino sobre su relación con la fuente de su sustento, la tierra. Sería un extranjero perpetuo, un naot errante, en un lugar que ya no lo sostendría. Por primera vez Caín expresa algo genuino, terror absoluto. Su castigo no era la muerte, sino la vida, una vida de exilio total, de la tierra, de la presencia divina, lejos de tu rostro y de la comunidad humana. Sería un hombre marcado, un espectro viviente. Surge el miedo a la venganza de sangre, la ley del talión que surgiría instintivamente en las sociedades tribales. Caín temía la justicia humana, quizás a sus propios padres o a futuros hijos. Su crimen había introducido el miedo cíclico de la violencia en el mundo. En un giro de misericordia inimaginable, Dios puso una señal, Ot, en Caín para que nadie que lo encontrara lo matara. Fue una marca física, un aura de protección divina. Las tradiciones varían. Algunos dicen que era un temblor perpetuo, otros que una luz o la palabra
YHWH escrita en su frente, su propósito no era identificar al asesino, sino proteger al vulnerable. La gracia cubriría al culpable. Y Caín salió de la presencia del Señor. Esta es la frase más trágica de la historia. El Edén fue un exilio geográfico, un exilio espiritual. Se estableció en la tierra de Nod, que no es un lugar en los mapas, sino un estado del alma, el lugar del perpetuo desasosiego, del vagabundeo sin destino. Mientras Caín partía, la noticia del crimen llegó a sus padres. El dolor de Eva, que dio a luz a 2 hombres, ahora veía uno muerto y el otro convertido en un monstruo. La promesa de un linaje se teñía de sangre. El pecado, como advirtió Dios, los había alcanzado hasta la 2ª generación. Irónicamente, el vagabundo construye la primera ciudad mencionada en la Biblia. No era un hogar, era una fortaleza. Un intento desesperado de crear raíces donde la tierra le negaba pertenencia. La civilización humana, según este relato, tiene sus cimientos no solo en la colaboración, sino también en el miedo y la fuga de la culpa. Pero la semilla de la violencia no se quedó con Caín. Echó raíces profundas y dio un fruto aún más amargo. Su descendiente, Lamec, tomó la violencia y la multiplicó, cantando un himno de venganza desproporcionada. La marca de la culpa se había convertido en un legado, y en los campos, lejos de la ciudad de Caín, Adán y Eva contemplaban a un nuevo hijo, Set. Porque Dios me ha concedido otro descendiente en lugar de Abel, dijo Eva. Una nueva esperanza, frágil, nacía entre las cenizas. ¿Podría esta línea romper el ciclo? ¿O la marca de Caín era el destino de todos? La marca fue protección, pero también una condena a vivir. La civilización nació del miedo de un asesinato. ¿Cómo se propaga el virus de la violencia a través de las generaciones? En el próximo episodio, El legado de sangre, veremos cómo el pecado de un hombre se convierte en la cultura de una civilización, llevándola a bordo del olvido, la historia de Lamec y el canto de la espada te helará la sangre. No te lo puedes perder. Suscríbete y activa la campanita para que la alerta de estreno. ¿Crees que la misericordia de Dios a Caín fue correcta? Debate en los comentarios con Marca de Caín. Comparte este episodio. Todos llevamos alguna marca. Todos hemos vagado por la tierra de Nod. Episodio 3. El legado de sangre. La marca en la frente de Caín no detuvo la semilla que había plantado, solo la trasplantó. De la tierra maldita del vagabundeo no brotó redención, sino una civilización acelerada por el miedo y la sombra de la violencia. Nos adentramos ahora en los siglos oscuros de la línea de Caín, un linaje que forjó ciudades, música y armas, pero que perdió por completo el rostro de Dios. Caín conoció a su mujer, quizás una hermana no mencionada, y engendró a Hanoc. Luego edificó una ciudad y la nombró con el nombre de su hijo. Este acto de nombrar una ciudad para perpetuar un legado revela su deseo desesperado de inmortalidad, de contrarrestar su maldición de vagabundo con piedras fijas, pero los cimientos eran de miedo. La línea de Caín se multiplicó. Los nombres de esta genealogía encierran significados sombríos en hebreo: Irat, ciudadano; Mahujael, borrado por Dios; Metusael, hombre de Dios, una ironía amarga. Una línea que se alejaba de Dios llevaba nombres que lo invocaban. Vivían en la contradicción de construir un mundo autosuficiente mientras su identidad clamaba por el creador del que huían. Y entonces nació Lamec. Su nombre posiblemente significa fuerte o poderoso. De todas las generaciones, él sería el que llevaría la semilla de Caín a su expresión más orgullosa y más perversa. En él, la violencia no sería un arranque pasional, se volvería ideología, cultura, un himno. Lamec tomó 2 esposas, Ada y Sila. La poligamia, primera mencionada, rompió el modelo original de pareja. Fue un acto de acumulación, no de covenante, pero su verdadero legado no fue doméstico, sino teológico. Él o sus hijos bajo su tutela dominaron los 2 oficios que definirían y destruirían civilizaciones. De Lamec y Sila nació Tubal-Caín, forjador de todo instrumento de bronce y de hierro. Él fue el primer herrero, el padre de la metalurgia. Su arte era ambivalente. Podía crear herramientas para domar la tierra, un acto de redención para la maldición de Caín, y armas para dominar al hombre, la consumación de la misma maldición. Su hermano fue Jubal,
padre de todos los que tocan la lira y la flauta. De la misma línea que trajo el golpe mortífero surgió la música. El arte nació aquí, no en la línea piadosa, una profunda verdad. La creatividad humana puede florecer lejos de Dios, dando belleza a una existencia que, en su centro, está quebrada. Y entonces, Lamec pronunció su palabra, no una oración, sino un canto. El primer poema registrado en la Biblia no es un salmo de alabanza, es un verso de autoglorificación violenta. Lo dirigió a sus esposas, consolidando su poder sobre ellas mediante la intimidación. Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi palabra. He dado muerte a un hombre por una herida, a un muchacho por un cardenal. La ley del talión establecida después del diluvio sería vida por vida. Lamec la multiplica, él mata no solo por una muerte, sino por una herida. Su venganza es exponencial. Y aquí la declaración de independencia total se compara con su ancestro Caín, pero declarándose superior, la marca de Dios que protegía a Caín con una venganza séptula, Lamec la desprecia. Él mismo será su propia ley, su propio Dios, con una venganza 70 veces 7, es la deificación de la violencia vengativa. Así, la civilización cainita alcanzó su cenit. Tenía arte, Jubal, tecnología. Tubal-Caín es un código de honor basado en el poder y la venganza. Lamec era una cultura funcional, incluso brillante en su forma, pero espiritualmente muerta. Habían reemplazado el temor de Dios por el terror del hombre. Contraste radical. Mientras en la tierra de Nod se forjaban espadas, en la tierra original Dios concedió a Adán y Eva otro hijo. En lugar de Abel, Set. Su nombre significa puesto o compensación. De él nació Enos, y entonces dice la Escritura, los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Esta es la génesis de la adoración corporativa, de la religión como relación, no como ritual de control. La línea de Set era débil en poder tecnológico, pero fuerte en dependencia. Ellos recordaban, mientras los cainitas edificaban torres hacia el cielo con sus hazañas, los setitas se postraban hacia el cielo con sus corazones. Dos humanidades coexistían, una la del progreso autónomo y la autoprotección violenta, otra la de la memoria y la invocación humilde. Durante siglos estas dos líneas se desarrollaron en paralelo, quizás con algún contacto lejano, pero las semillas plantadas siempre dan su fruto. La tentación de la civilización era poderosa. Las hijas de los cainitas serían hermosas, vestirían adornos de metal y su mundo prometía seguridad y placer, lejos de la austeridad de la adoración. La frontera espiritual comenzó a erosionarse. Los profetas y patriarcas de la línea de Set comenzaron a tener sueños de advertencia. Veían la violencia de Lamec no como un exceso, sino como un principio organizativo que eventualmente devoraría todo, incluyendo la fe sencilla. El canto de Lamec no era una bravata, era una poesía autocumplida. La Biblia registra meticulosamente las edades de la línea de Set, mostrando una increíble longevidad. En contraste, la línea de Caín desaparece del registro después de Lamec. Su legado, aunque culturalmente impactante, fue un callejón sin salida genético y espiritual. El árbol de la violencia, por frondoso que parezca, tiene las raíces podridas. Y llegó un día en que el clamor de la sangre de Abel, multiplicado por el de todas las víctimas de la espada de Lamec y sus seguidores, alcanzó un volumen insoportable en los oídos de Dios. La tierra, que había abierto su boca para la sangre de Abel, ahora estaba embriagada de ella. En la línea de la esperanza, un rayo de luz sobrenatural, Enoc, el hombre que caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó, su traslación fue un testimonio escandaloso de que había otro destino posible más allá de la muerte y la violencia. Pero a su hijo, Matusalén, y a su nieto, Lamec, un Lamec bueno de la línea de Set, se les dejó un mensaje luminoso, un mensaje sobre un juicio final que llegaría con agua, no con espada, y el hombre que construiría un arca. Dos líneas, una forjó herramientas y canciones de muerte, la otra invocó el nombre de Dios. ¿Qué sucede cuando estas dos humanidades chocan? La corrupción será total y el juicio inevitable. El próximo episodio es el final, el clamor de la sangre y el diluvio. Descubrirás cómo la historia de Caín y Abel se convierte en el preludio de la mayor catástrofe y el mayor nuevo comienzo. ¿Sobrevivirá algo de la humanidad? Suscríbete y deja activada la campanita para el estreno final.
Comenta con dos caminos. ¿Cuál línea crees que representa más a nuestra civilización hoy? Comparte este episodio. Todos elegimos a qué legado pertenecer. Episodio 4. El clamor de la sangre y el diluvio. El canto de Lamec resonó como un trueno sobre la tierra, un himno de autosuficiencia violenta, pero desde el polvo un clamor más fuerte se elevaba. La sangre de Abel, multiplicada por incontables víctimas, exigía justicia. Nos adentramos en el clímax de esta era primigenia, donde los dos linajes, el de la espada y el de la invocación, colisionan, y la tierra, manchada de crimen, será lavada por un juicio acuático. La línea de Caín alcanzó su apogeo. Habían domesticado el mundo, la música de Jubal entretenía, las herramientas de Tubal-Caín construían y las armas del mismo metal controlaban. Pero el corazón humano seguía siendo un territorio indómito y oscuro. La marca de Caín ya no era una señal física en uno, era una cultura de desprecio por la vida. Entonces comenzó la gran mezcla. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron por mujeres a todas las que desearon. La interpretación ancestral ve aquí a la línea fiel de Set, hijos de Dios, corrompiéndose al unirse a la línea apóstata de Caín, hijas de los hombres, seducidos por la belleza exterior y la promesa de poder. Matusalén, el hombre que viviría más tiempo en la tierra, 979 años, fue testigo viviente de esta fusión catastrófica. Su nombre significaba: cuando él muera, será enviado. Era una profecía andante, el juicio llegaría tras su muerte. Cada año que vivía era un año de gracia para un mundo que se ahogaba en maldad. De esas uniones nacieron los Nefilim, los derribadores. Estos fueron los hombres famosos, los héroes de la antigüedad, pero su fama se basaba en la conquista, la violencia y la autodeificación. La corrupción espiritual había creado una casta de déspotas. El clamor de la sangre de Abel ahora era un coro ensordecedor. Y el clamor subió. El Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón era continuo solamente al mal. La evaluación fue total, no solo actos malos, sino una imaginación corrompida en su esencia. La semilla de la envidia de Caín había dado una cosecha de maldad universal, y el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre y la tierra y le dolió en su corazón. El verbo doler aquí es profundo, denota un sufrimiento intenso. El Creador experimenta el dolor de la traición de su creación. La relación estaba rota más allá de toda reparación humana. El veredicto fue de aniquilación, no una corrección, sino un borrón. La tierra, mancillada por la violencia fratricida y sistémica, sería limpiada. El juicio sería tan total como la corrupción. El agua, símbolo de caos en la cosmogonía antigua, sería el agente de esta descreación temporal. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. En hebreo, Noé significa descanso o consuelo. En medio del clamor fue él un suspiro de paz para Dios. Fue declarado justo e íntegro entre sus contemporáneos. No era perfecto, pero su corazón estaba orientado hacia Dios, no hacia la violencia de Caín ni la corrupción de los Nefilim. A Noé Dios le reveló su plan: construir un arca para salvar a su familia y a parejas de cada especie. El arca, en hebreo, Teba, la misma palabra usada para la canastilla del bebé Moisés. Sería un recipiente de gracia en medio del juicio. Era una nueva creación en miniatura, protegida por madera y alquitrán. Por 120 años, el periodo de la paciencia de Dios anunciado, Noé fue pregonero de justicia. Mientras martillaba, advertía, su mensaje era claro: el juicio viene, arrepiéntanse. La respuesta fue burla, indiferencia y más violencia. La oferta de gracia fue despreciada. Y Matusalén murió, 969 años. La profecía se cumplió, la paciencia divina llegó a su límite. La puerta de la gracia, simbolizada por la longevidad del abuelo de Noé, se cerró. Entró Noé, su familia y los animales según su especie. El acto final de fe fue entrar por esa puerta. Una vez dentro, el Señor cerró la puerta detrás de Noé. La salvación ya no dependía del esfuerzo humano, sino de la soberana protección de Dios. Fuera quedaba el mundo fundado en la elección de Caín.
Y vino el diluvio sobre la tierra. No fue una simple inundación, fue un deshacer la creación, un retorno al estado acuoso primordial del Génesis, capítulo 1, versículo 2. El agua, que en el bautismo simboliza limpieza, adquiere el agente de la ira santa contra el mal incorregible. El clamor de la sangre de Abel fue finalmente respondido. Todo lo que tenía aliento de vida murió. La línea de Caín, con todo su progreso y poderío, fue borrada. El legado de la espada de Lamec se hundió en el fango. El juicio fue universal e imparcial. La violencia que había sembrado cosechó aniquilación. El arca, sin embargo, flotaba. La línea de Set, reducida a 8 almas, sobrevivía. Después de 150 días, las aguas retrocedieron. La paloma con la rama de olivo fue la primera señal de que la tierra había sido perdonada, que la sentencia había terminado. La vida, frágil, insistía en volver. Y Noé edificó un altar al Señor. La primera acción del nuevo mundo no fue construir una ciudad, sino un altar. No fue una ofrenda de vegetales como Caín, ni siquiera como la de Abel. Fue un sacrificio de acción de gracias y expiación, reconociendo que la vida solo continúa por la gracia de Dios. Dios hizo un pacto con Noé y con toda la creación. El arco iris fue la señal, pero en el corazón de este nuevo comienzo, Dios reinstituyó la santidad de la vida humana, estableciendo la justicia retributiva para el asesinato. La pena capital era un freno divino para la semilla de Caín que aún podía brotar en el corazón de Noé y sus hijos. La historia de Caín y Abel no terminó con el diluvio. La semilla del mal no fue erradicada porque estaba en el corazón. Noé mismo cayó en la desnudez y la vergüenza, pero en este ciclo de violencia y gracia se vislumbra una esperanza final. La sangre de Abel clamaba desde la tierra, la sangre de un hijo posterior, un hermano mayor inocente, clamaría desde una cruz, no para condenar, sino para redimir. Caín preguntó: ¿soy yo el guarda de mi hermano? Cristo respondería: sí, yo soy tu guarda y doy mi vida por ti, mi hermano. El primer crimen encontró su respuesta definitiva, no en otra muerte, sino en un sacrificio que ofrece incluso al descendiente espiritual de Caín, la oportunidad de un nuevo corazón. Esta no es solo una historia del principio, es un espejo. La sangre de Abel aún clama en cada injusticia, en cada acto de violencia fraterna, pero hay otra sangre que habla con mayor fuerza. ¿Estás listo para escuchar su mensaje? La historia de Caín y Abel es el prólogo de la historia más grande jamás contada, la de la redención. Si este documental te ha conmovido, suscríbete porque exploraremos esa historia a continuación. Activa la campanita, comenta con mi hermano si crees que la pregunta de Dios sigue vigente. ¿Dónde está tu hermano? Comparte esta serie completa. Todos necesitamos recordar que somos irrevocablemente guardas de nuestros hermanos. La elección de Caín o la respuesta de Cristo. Esa es la decisión que define todo.